Ay, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido mi gente una vez más a mi canal. Yo soy Silvia y me presento para todas esas personas que aún no me conocen, pero que van pasando por acá viendo este hermoso video que les traigo ahora. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un hermoso espejo decorativo para que lo puedas utilizar en cualquier espacio de tu hogar. Manualidad que les traigo en realidad es como el complemento del video anterior, donde les mostré cómo hacer estas hermosas lámparas muy glamurosas y que fueron muy gustadas por todas ustedes, y que también pues es muy fácil de hacer con materiales muy económicos. Pues el día de hoy les voy a mostrar el paso a paso para poder hacer este hermoso espejo muy decorativo, bien sencillo, pero como siempre nos gusta, económico y muy elegante en nuestro hogar. También quiero saludar de manera muy especial a todas esas personas que en este mes se suscribieron. Gracias, porque yo al principio pedí llegar a 400 y estuve nomás a 14 personas de llegar pues a los 500 suscriptores. Pues hoy les traigo una petición más, porque hoy sí nos vamos a aventar así de pique, porque hoy sí les voy a pedir llegar a los 1000 suscriptores en este mes que viene. ¿Qué dice? ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Bueno, ustedes ya saben, tienen que suscribirse, tienen que compartirme en sus redes para poder crecer en este canal y poder seguir llevándoles muchas ideas fáciles, económicas y muy bonitas para su hogar. Pues bueno, vamos a pasar a los saludos del día de hoy, porque tengo mucha gente que se suscribió, pero no me dejaron su comentario y no tengo yo forma de saber quiénes son las personas que se suscriben. Tienen que dejarme su comentario. Si ustedes quieren que yo las mencione o que les mande un saludo muy especial, por favor, déjenmelo aquí abajo y coméntenme de dónde son, si están haciendo las manualidades o lo que ustedes quieran comentarme. Así que vamos a darles saludos muy especiales a Griselda Di Pierro, a Lilian Melis, a Rebeca López, a Jennifer Castaño, que nos mira desde Antioquia. Oh my goodness, ¿hasta dónde estamos llegando, gente? De verdad, yo tengo muchísima gente alrededor del mundo y no me imaginaba yo que nos miraban en Antioquia. También vamos a saludar a Kelly, a Dani Troncoso, a Maritza Salazar. Ella nos mira desde Torreón, Coahuila, México, ¿sí? Y a Mónica, a Moni Monita, Adriana o Adri Regina, Adriana Pineda, a Carolina, a Los Pro y a Mabel Valles. Si usted quiere que yo los salude, por favor, déjeme su comentario, déjeme su nombre. Si quiere que saludemos a algún pariente, pues aquí también lo vamos a hacer. Y así que con este video, pues yo los sigo invitando a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Síganme por favor en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como SilviaHG29 y también los invito a que se unan a mi cuenta de Facebook de cocina y decoración. Próximamente les voy a traer la decoración de mi cuarto para que vean todas las manualidades que hemos estado haciendo, cómo las podemos ubicar, y ya van a ver cómo vamos a jugar con los colores que hoy están muy de moda, que es el plateado y el dorado. Así es que por favor, pendiente de los videos que van a surgir. Así es que los invito a que no se pierdan el video de hoy. Pónganse cómodos y miremoslo hasta el final. Check it out. Y bueno mi gente, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para esta manualidad, y vamos a necesitar una tabla de plywood que mida 45 por 45. También 4 de estos espejos pequeños que encontramos en la tienda de Dollar Tree. También estos espejos que son de 20 por 20. La caja trae 4. Yo voy a utilizar 5, pero te cuestan $4 en la tienda de Dolorama. También esta malla cristalizada, y estos apliques en color plateado con estos diamantitos. Así es que esto lo vamos a estar utilizando para decorar nuestros espejos. También vamos a utilizar el E6000, nuestras barras de silicona y unas tijeras. Vamos a comenzar tomando nuestra tabla de plywood y vamos a buscar centralizar nuestro espejo, y para ello vamos a hacer unas líneas que nos van a servir como guía para que a la hora de pegar nos quede pues bien centralizado.
Ahora vamos a aplicar nuestro pegamento E6000. Recuerden que cuando vamos a trabajar con espejos, este pegante nos puede ayudar y facilitar la vida porque de verdad que pega muy bien y nos hace bien seguro nuestros trabajos. También le vamos a poner pues unos puntos de silicón para que el vidrio pegue mientras el E6000 está secando, porque una vez más recordemos que el E6000 tarda 24 horas en secar. Una vez tengamos ya pegado nuestro espejo en el centro, este nos va a servir como guía para seguir pegando los demás espejos. Aquí lo que voy a hacer es colocarlo para tomar esta medida con la malla metalizada. Vamos a cortar 3 cristales y lo ancho de los 3 cristales va a ser nuestra medida para colocar nuestro siguiente espejo. Ahora con una línea de silicón vamos a pegar nuestros cristales que anteriormente estuvimos midiendo para que nos dé la medida con los demás espejos. En esta oportunidad son líneas de 3 cristales. Cuando terminemos de pegarlo, pues ya nos va a quedar la medida exacta de dónde vamos a pegar nuestro espejo, y de esta forma pues es mucho más fácil no estarse perdiendo a la hora de estar centrando los demás espejos en la tabla. Ahora que ya tenemos pegado nuestro cristal, vamos a colocarle los pegamentos a nuestro siguiente espejo. Recuerden el 6000 y después unos puntos de silicona, y lo vamos a pegar siempre buscando la línea de nuestro espejo guía. Ahora vamos a colocar los cristales alrededor de todos los espejos ya pegados para que se nos sea mucho más fácil, y después pues solo tengamos que pegar los demás espejos a la tabla. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado del espejo, porque recuerden que al pegar nuestra línea de cristales nos sirve como guía para poder pegar los demás espejos. De esta forma vamos a ir colocando los 4 espejos en nuestra tabla, y después vamos a colocar los espejos más pequeños en las esquinas que van sobrando. Ahora vamos a colocar otro espejo pequeño, y se dan cuenta que fácil es trabajar estas manualidades con bases de madera. La verdad que yo se los recomiendo mucho más que trabajar en cartón, porque nos da más seguridad a la hora de terminar nuestros trabajos. Ahora voy a colocar estos hermosos apliques en color plateado que yo compré por $2 en la tienda de Dollarama.
Los hay en color plateado, dorados y con perlas, pero yo cogí estos porque a mí me encanta el color plateado, y para asegurar más el trabajo le voy a aplicar una línea de silicón, aunque ellos ya traen pegante, pero yo siempre se los recomiendo para que le quede un trabajo más seguro. Si ustedes logran conseguir suficientes apliques, pueden colocarlo a todos los espejos. Yo en esta oportunidad se lo voy a poner nomás al espejo de medio porque no conseguí más de estas hermosas aplicaciones. También otra idea que les puedo dar es que si no quieren colocarle brillos a los espejos, pueden dejar el color de la madera natural o la pueden pintar de color blanco o del color que ustedes lleven en su casa. La verdad que estos son unos espejos bien sencillos y bien decorativos y que ustedes le pueden dar su toque personal o darle el giro que ustedes están llevando en su hogar. Hay personas que les gusta más farmhouse y le pueden dejar la pintura blanca a la madera, o si lo prefieren también la pintura natural o el color natural que ya trae la madera, queda perfecto. Yo en esta oportunidad pues se los pongo así con aplicaciones cristalizadas porque es la temática que yo tengo casi que en toda mi casa, y en mi cuarto por supuesto que no puede faltar el color plateado. Una vez tengamos colocado ya todas nuestras aplicaciones, lo que vamos a hacer es darle una limpieza a los vidrios, pues es inevitable ensuciarlos con nuestros dedos cuando lo estamos trabajando. Ahora bien, si se preguntan qué voy a utilizar para colgar los espejos, yo siempre les voy a recomendar que busquen estos accesorios que son para colocar los cuadros. Estos los venden en las ferreterías y por eso yo trabajo con bases de madera para que tenga yo todo el espacio para poder atornillar y poder colgar de manera segura nuestros trabajos. Ahora sí, aquí les muestro este hermoso espejo bien fácil de hacer, muy económico y que nos va muy bien con las lámparas que les mostré en mi video anterior. Disfrútenlo y espero que les guste, y por favor, si es así, regálame tu like y déjame tu comentario. Y bueno, mi gente, ¿qué les pareció el video que tenía preparado para esta oportunidad? De verdad que es
Bien fácil, muy sencillo. Recuerden que yo intento llevarle las mejores manualidades con bajo presupuesto, pero que nos den un resultado muy lindo, muy glamuroso y muy elegante en nuestro hogar. Miren qué belleza de lámpara y de espejo. Si ustedes todavía no han checado el video de cómo hacer estas hermosas lámparas de pared, por favor los invito a que chequen mi canal y revisen los videos. Tal vez hay alguno que les pueda interesar y les haga la vida mucho más fácil. Yo con esto me despido, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y nos veamos hasta el próximo video. Bendiciones para todos. Bye bye.